¿Alguna vez has sentido que haces todo lo que se espera de ti como católico y aún así algo dentro de ti sigue vacío? Marta sí. Cada domingo, sin faltar, asistía a misa con su esposo Julián y sus 2 hijos. Se sentaban siempre en el mismo banco, segunda fila a la derecha, justo frente a la imagen de la Virgen de los Dolores. Cantaban los himnos, escuchaban con atención la homilía, y al final se acercaban al altar para comulgar. Todo parecía estar en orden. Pero esa mañana, mientras volvía a su lugar después de recibir la Eucaristía, Marta sintió una punzada extraña en el pecho. No era dolor físico, sino una inquietud silenciosa, como si algo dentro de ella se hubiera revelado al contacto con lo sagrado. Se sentó en el banco, cerró los ojos y apretó los labios. Fingía rezar, pero por dentro solo se repetía una frase: «No estoy bien, algo no está bien». Julián la miró de reojo, pero no dijo nada. Al salir de la iglesia, sus hijos corrían por la plaza como de costumbre. Ella se quedó atrás, caminando más lento. Julián se le acercó. «¿Te pasa algo, Marta?» Ella dudó. «No lo sé. Sentí algo raro al comulgar. Como si... no sé cómo explicarlo. Como si algo dentro de mí se resistiera». Julián se detuvo, sorprendido. «¿Te dolía algo?» «No, no es eso. Es más profundo. Como si no debiera haberlo hecho. Como si me hubiera mentido a mí misma». Él no supo qué responder. No era una mujer emocional ni exagerada. Algo serio debía estar ocurriendo. Mientras tanto, en Roma, en un despacho austero del Palacio Apostólico, el Papa Leo XIV escribía en su diario. Era costumbre suya dedicar 1 hora al final de cada día a este ejercicio de silencio y oración. Su caligrafía era firme, clara, como su alma. Escribía no solo lo que ocurría, sino lo que sentía. Y esa noche escribió algo que le quemaba desde hacía días. El pueblo de Dios está lleno de prácticas vacías. Comulgan con los labios, pero sus corazones están lejos. He visto la tristeza en las almas que no entienden por qué no sienten a Dios. Me preguntan, ¿por qué si voy a misa, sigo igual? Y yo siento que estoy llamado a decirles la verdad. Una verdad que muchos no quieren oír. No basta con cumplir. Hay que convertirse. Tocaron la puerta. «Santidad, lo espera el padre Gabriel», dijo el secretario, asomando la cabeza. «Hazlo pasar, por favor». El padre Gabriel, su confesor personal y amigo desde los años en Buenos Aires, entró con gesto sereno, pero ojos cargados de preocupación. «Santo Padre, he escuchado cosas extrañas en las confesiones últimamente. Personas que sienten un vacío al comulgar, que dicen experimentar un rechazo interior. No una culpa concreta, sino un malestar inexplicable». Leo XIV lo miró fijamente. «No es extraño, Gabriel. Es un signo». ¿Un signo de qué? De que la Iglesia está enferma. No de afuera, por dentro. Nuestros fieles han perdido la conciencia del pecado, pero el alma no se engaña. Aunque la mente justifique, el alma sabe cuándo no está limpia. Comulgan sin confesarse, sin arrepentimiento profundo. Y eso, tarde o temprano, les duele. ¿Y qué debemos hacer? El Papa cerró el diario con fuerza. Decirles la verdad. Recordarles que la Eucaristía no es un premio. Es alimento para el alma viva. Si el alma está muerta por el pecado, el pan no nutre, quema. 2 días después, Marta decidió ir a hablar con el padre Álvaro, párroco de su comunidad. Era un hombre mayor, de rostro sereno, con una voz que transmitía confianza. Lo encontró en el jardín, regando unas plantas. «Padre, ¿puedo hablar con usted?» «Siempre, hija». Se sentaron en una banca de madera, bajo la sombra de una higuera. Marta respiró hondo. «No sé qué me pasa. Siento que he estado haciendo todo bien, pero estoy vacía. Y no lo digo solo emocionalmente. Lo siento en lo más profundo, cuando comulgo.
El otro día sentí como si no debiera estar ahí. El padre Álvaro la miró con una mezcla de ternura y gravedad. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? Hace meses, tal vez más, pero no he hecho nada grave. Trato de vivir bien. Marta, dijo el sacerdote, con voz pausada, la gravedad no siempre está en la acción visible, sino en la intención del corazón. ¿Has guardado resentimientos? ¿Has juzgado a otros? ¿Has dejado de rezar sinceramente? Marta bajó la mirada. Las palabras la atravesaban. Sí, a veces siento rabia, a veces envidio, y últimamente no rezo. Solo digo palabras, pero no siento nada. Ahí está el origen. Comulgar sin haber limpiado el corazón es como invitar a alguien a una casa sucia. Jesús viene, sí, pero el alma no lo recibe con alegría, sino con tensión, y por eso te duele. Es como una alarma espiritual. Entonces, ¿qué debo hacer? Volver, no solo al confesionario, volver a ti, reconocer lo que está sucio, pedir perdón y empezar de nuevo. Marta sintió que algo dentro de ella se rompía, no de dolor, sino de verdad. Era como si por fin alguien pusiera nombre a su vacío. ¿Puedo confesarme ahora? Claro que sí. Este es el momento. Esa noche, en el Vaticano, el Papa Leo XIV recibió una carta. Era corta, sin firma, enviada desde España. La letra era apretada, con trazos de emoción. No sé quién soy sin la comunión, pero ahora entiendo que no sabía a quién recibía. Gracias por recordar al mundo que no basta con aparentar santidad. Volveré a confesarme. Volveré a sentir. Gracias por hablar lo que otros callan. El Papa la leyó 2 veces. Luego se levantó, fue hasta la capilla privada, se arrodilló ante el Santísimo y susurró: Señor, si esta es mi misión, no me dejes callar. El silencio en la capilla no fue vacío, fue presencia, fue respuesta. A miles de kilómetros, Marta dormía tranquila por primera vez en meses. No porque todo se hubiera resuelto, sino porque ahora sabía que su alma no mentía, y que Dios la estaba llamando de vuelta. El amanecer en Roma tenía ese tono suave que parecía bendecido. Las campanas de la Basílica de San Pedro anunciaban la primera misa del día. Pero esa mañana no era como las demás. En lo profundo de los muros vaticanos, en una sala discreta, se reunían 5 hombres que pocas veces coincidían todos en un mismo lugar: el Papa Leo XIV y 4 cardenales de su círculo más cercano. Aquel encuentro no figuraba en la agenda oficial, y solo uno de ellos sabía realmente por qué estaban ahí. Gracias por venir tan temprano, dijo el Papa, de pie, con una Biblia abierta entre sus manos. Lo que voy a compartir no es teología especulativa, es una advertencia, una que he recibido en oración, en sueños y también a través del sufrimiento de muchos fieles. Los cardenales lo observaban con respeto. Uno de ellos, el cardenal Moretti, hombre de ciencia y doctrina, arrugó levemente el entrecejo. ¿Se refiere a una revelación privada, santidad? No exactamente, respondió Leo XIV, cerrando la Biblia. Se trata de una urgencia espiritual, una enfermedad del alma que se ha extendido de forma silenciosa por la Iglesia. Los signos están por todas partes, y si no actuamos, el daño será profundo. El cardenal Ortega, español, levantó una ceja. ¿De qué tipo de daño habla? Del que no se ve a simple vista, dijo el Papa. Gente que sigue viniendo a misa, que comulga cada domingo, pero que por dentro está muerta. Corazones fríos. Vidas sin conversión. Misas que se vuelven rutina. Fe sin frutos. Hubo un silencio breve. El Papa miró al cardenal Moretti, que ahora parecía más intrigado que escéptico. He hablado con muchos fieles en privado. Me escriben cartas. Me cuentan cosas que no se atreven a decir en público. Marta, una mujer en España, por ejemplo, me escribió hace unos días. Dijo que al comulgar sintió que algo dentro de ella se resistía.
como si su alma no quisiera recibir al Señor. ¿Y eso no podría ser simplemente un conflicto emocional?, preguntó Moretti. Eso pensé al principio, dijo el Papa. Pero no es un caso aislado. He leído más de 30 testimonios similares en los últimos meses. Personas que no saben nombrar lo que sienten, pero lo describen igual. Vacío, inquietud, rechazo interior. Todos son católicos practicantes, y todos confiesan que no han ido a confesarse en mucho tiempo. El cardenal Ortega asintió en silencio. El cardenal Ruiz, el más joven de todos, habló por primera vez. ¿Qué cree usted que está pasando, Santo Padre? Leo XIV abrió la Biblia otra vez y leyó en voz alta. El que come el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. 1 Corintios 11:27. San Pablo no usó esas palabras como metáfora. Estaba hablando de una verdad espiritual que hemos olvidado. La Eucaristía no es un símbolo. Es Cristo mismo. El silencio se volvió más denso. El Papa continuó. Cuando alguien se acerca al altar sin haber confesado un pecado grave, no solo comete un error ritual, comete un sacrilegio. Y lo más grave es que muchos ya no lo saben. Nadie se los ha dicho con claridad. Hemos suavizado tanto el lenguaje que la conciencia se ha dormido, y el alma sufre. Pero si lo decimos así, tan directo, la gente se alejará, objetó Moretti. ¿Y si no lo decimos? ¿Qué ocurre?, replicó el Papa, con firmeza. Se quedan, sí, pero heridos. Comulgan sin gracia. Y luego se preguntan por qué Dios no los cambia, por qué siguen atados a los mismos pecados, a la misma tristeza. Es como si les diéramos medicina sin preparar el cuerpo. En lugar de sanar, enferma más. Ortega habló en voz baja. ¿Qué propone entonces, Santidad? Leo XIV respiró hondo. Lo que iba a decir no era popular, pero era verdad. Necesitamos una misión, una campaña global de conciencia. No desde el miedo, sino desde la verdad. Hay que enseñar de nuevo qué significa estar en estado de gracia. ¿Qué es el pecado mortal? ¿Por qué la confesión no es una carga, sino un regalo? Si no recuperamos la reverencia por los sacramentos, la fe se volverá superstición. Mientras tanto, en España, Marta volvió a ver al padre Álvaro. Habían pasado solo 3 días desde su confesión, pero ella sentía como si el tiempo se hubiera estirado. Algo dentro de ella se había despertado. Por primera vez en años, rezaba con lágrimas. No de tristeza, sino de reconocimiento. Su alma comenzaba a hablar. «Padre», dijo ella, ¿cree que es normal que después de confesarme todo me parezca más claro? Como si viera cosas que antes no veía. El sacerdote sonrió con serenidad. Eso se llama gracia. Cuando el alma se limpia, los ojos del corazón se abren. Es como limpiar una ventana. La luz siempre estuvo ahí, pero no entraba. ¿Y por qué nunca me lo dijeron así? ¿Por qué nadie nos explica estas cosas? Porque tenemos miedo de incomodar, de parecer duros. Pero Jesús no vino a hacernos sentir cómodos, vino a salvarnos, y para salvar hay que despertar. Marta guardó silencio. Luego sacó una hoja doblada de su bolso. Escribí una carta, al Papa. No sé si la leerá, pero sentí que debía hacerlo. ¿Puedo leerla? Ella asintió. El padre leyó en silencio. Su rostro cambió. Al terminar dijo, «No te sorprendas si un día recibes respuesta. A veces, una carta sincera tiene más poder que 1000 discursos vacíos». Esa misma noche, en Roma, el Papa volvió a su capilla privada. Encendió una sola vela. Se arrodilló y permaneció en silencio largo rato. Luego dijo en voz baja, «Señor, tú sabes lo que has puesto en mi corazón. Pero si debo hablar, dame palabras. Si debo actuar, abre el camino. No permitas que el miedo me paralice, porque si tu pueblo sufre en silencio, yo no puedo callar». Y entonces lo sintió. No fue una voz,
fue una certeza. Clara, firme, como un fuego en el pecho. Despierta a los dormidos. Yo estaré contigo. El Papa se levantó. Al día siguiente, convocaría a un sínodo extraordinario. No para hablar de reformas políticas ni estructuras eclesiales, sino para tratar lo más urgente, la salud espiritual de los fieles. Porque había llegado el tiempo de decir la verdad, aunque doliera, aunque incomodara. Porque el alma del pueblo no podía seguir muriendo en silencio mientras comulgaba cada domingo. La sala donde se desarrollaba el sínodo extraordinario no tenía adornos llamativos ni ventanales majestuosos. Era sobria, casi austera, como si el Papa hubiera querido, desde el espacio mismo, enviar un mensaje. Aquí no venimos a aparentar, venimos a escuchar. Sentados en semicírculo, cerca de 30 obispos de todo el mundo esperaban las palabras de apertura. Algunos tomaban notas en silencio, otros se cruzaban miradas nerviosas. Nadie sabía con exactitud cuál era el verdadero propósito de aquella reunión. El Papa Leo XIV aún no lo había revelado con claridad. El pontífice se levantó sin necesidad de que nadie lo anunciara. Llevaba en las manos un pequeño crucifijo de madera. Se colocó en el centro de la sala y por unos segundos solo miró el rostro de cada uno de los presentes. Sus ojos no eran duros, pero sí firmes. Habló sin leer, sin papeles, con voz serena. Hermanos, este sínodo no ha sido convocado por una urgencia externa. No estamos aquí por amenazas políticas ni por presiones culturales. Nos reunimos por una urgencia que nace dentro de la Iglesia. Una herida silenciosa que se está extendiendo entre nuestros fieles. Y si no hacemos algo, esa herida se volverá gangrena. Un murmullo inquieto recorrió la sala. El Papa continuó. No se trata de una herejía nueva ni de un escándalo. Se trata de una pérdida de conciencia espiritual. Muchos católicos ya no saben por qué hacen lo que hacen. ¿Van a misa? Sí. ¿Comulgan? Sí. Pero no entienden. No sienten. No se transforman. La fe se ha convertido en un hábito cultural más que en una relación viva con Dios. Y la Eucaristía, que debería ser el centro de todo, se ha vuelto rutina. Costumbre vacía. Acto social. Levantó el crucifijo. ¿Saben qué es esto?, preguntó, mirando la cruz. No es decoración, no es símbolo, es memoria viva del precio de nuestra redención. Cristo no murió para que lo recordemos con indiferencia. Murió para transformarnos. Y si lo recibimos cada domingo sin conversión, estamos jugando con fuego. Hubo un silencio que pesaba. No es suficiente que nuestros fieles cumplan con los ritos. No basta con que vayan a misa o se confiesen de vez en cuando. Nuestra misión no es llenar iglesias, es salvar almas. Y eso solo ocurre cuando el corazón cambia. Cuando la comunión es un encuentro, no una costumbre. El obispo de São Paulo levantó la mano. Santidad, ¿cómo podemos saber si esa fe se ha vuelto costumbre? ¿Cómo distinguir entre una práctica sincera y una rutina vacía? El Papa respondió sin vacilar. Porque una fe viva da frutos, se nota. La persona que comulga con el corazón limpio ama más, perdona más, se vuelve luz. Si después de años de misa seguimos igual de duros, de egoístas, de indiferentes, algo está mal. Y el problema no es Dios. El problema es que el corazón está cerrado. Luego miró al obispo de Chicago. Muchos de nuestros fieles creen que basta con sentirse bien con Dios. Pero el alma no se salva por emociones, se salva por gracia. Y esa gracia solo entra cuando abrimos las puertas con arrepentimiento sincero. Confesar sin dolor. Comulgar sin conversión. Eso es lo que está enfermando a la Iglesia. Mientras tanto, en España, Marta había comenzado una transformación silenciosa. No gritaba su fe. No publicaba frases religiosas en redes ni cambiaba su forma de vestir.
Pero algo dentro de ella ardía. Su oración se volvió real. Sus conversaciones con Julián, más profundas. Una noche, él le preguntó mientras lavaban los platos: «¿Qué te está pasando, Marta? Estás distinta. Más, no sé, más tranquila». Ella lo miró y sonrió. Volví a hablar con Dios, pero de verdad, no como antes, cuando solo repetía fórmulas. Ahora le hablo como a alguien que me escucha, y le cuento cosas que antes no me atrevía ni a pensar. ¿Y por qué ahora? Porque entendí que la fe no es cumplir, es amar. Y uno no ama con costumbre, ama con el corazón despierto. ¿Crees que yo también necesito eso? Marta secó sus manos y se acercó a él. Todos lo necesitamos, Julián. Todos cargamos algo que solo Dios puede limpiar. Pero no lo hará si no se lo pedimos. No si seguimos creyendo que estamos bien solo porque no robamos ni matamos. ¿Y tú por qué lo hiciste ahora? Ella se quedó callada unos segundos. Porque sentí que estaba comulgando con un corazón sucio, y no quería seguir así. Me dolía el alma, y ese dolor me hizo despertar. Julián no dijo nada, pero esa noche, al acostarse, rezó. Hacía años que no lo hacía. Días después del cierre del sínodo, el Papa convocó a una conferencia de prensa. No era común que él hablara públicamente de temas espirituales en ese formato, pero esta vez insistió. El mensaje debía llegar a todos. Los periodistas, acostumbrados a temas sociales o políticos, no esperaban lo que escucharían. Amigos, dijo el Papa al iniciar, no he convocado esta rueda de prensa para hablar de política, sino de algo más profundo. He visto que muchos católicos viven su fe de manera superficial, y eso está matando la vida espiritual de la Iglesia. No lo digo para juzgar, sino para invitar a despertar. Un periodista italiano levantó la mano. Santidad, ¿quiere decir que hay muchos católicos que comulgan mal? Sí, respondió el Papa sin dudar, porque lo hacen sin arrepentimiento real, sin confesión, sin conciencia. Y cuando eso pasa, la comunión, que debería sanar, empieza a doler. Lo he escuchado de boca de los mismos fieles. El alma no puede mentir. Cuando se acerca a Dios sin estar preparada, lo siente. ¿Entonces la comunión puede hacer daño? No porque Cristo dañe, respondió el Papa, sino porque cuando lo recibimos indignamente, nos herimos a nosotros mismos. Es como intentar abrazar el fuego sin prepararse. El fuego no es malo. El problema es cómo nos acercamos. Luego miró directo a las cámaras. Mi mensaje es simple. Vuelve al confesionario. Vuelve a la oración. No para cumplir, sino para encontrarte con aquel que te ama de verdad. La Eucaristía no es una tradición bonita. Es un acto sagrado. No la conviertas en rutina. No la banalices. Porque Jesús no dio su vida para que lo recibamos dormidos. Las palabras del Papa recorrieron el mundo. Algunos las criticaron. Otros las ignoraron. Pero muchos despertaron. En una parroquia pequeña, en el norte de España, el padre Álvaro recibió más confesiones esa semana que en todo el mes anterior. Marta ayudaba en el templo, en silencio, acompañando a otras mujeres que comenzaban a vivir lo mismo que ella. Una pequeña luz se encendía en medio de la costumbre, porque cuando la fe vuelve al corazón, todo cambia. Aunque el mundo no lo entienda, aunque duela, aunque incomode. Pero la misión apenas comenzaba. Y Leo XIV lo sabía. El correo electrónico llegó una madrugada. No tenía firma, ni título llamativo. Solo una frase en el asunto. La lista que debe ser conocida. Era el tipo de mensaje que cualquier secretario del Vaticano habría descartado. Pero ese día, el padre Gabriel, confesor personal del Papa Leo XIV, decidió abrirlo. No sabía por qué. Quizás fue inspiración. Quizás fue el Espíritu Santo. Lo cierto es que, al leer el contenido, su rostro cambió.
Entró sin anunciarse en la residencia del Papa. Leo XIV ya estaba despierto, con una taza de té entre las manos. Tenía el hábito de comenzar el día en silencio. ¿Gabriel?, preguntó, sorprendido por la hora. No pude esperar. Esto lo debe ver ahora mismo. Le pasó el teléfono. El Papa leyó en silencio. 1, 2, 3 veces. El mensaje era claro, directo, pero también desgarrador. Alguien, no decía quién, había hecho una lista de los pecados más olvidados, más comunes y más destructivos entre los católicos practicantes. La persona que lo había escrito hablaba con conocimiento profundo del alma, pero también con dolor. No se trataba de un escrito moralista, era un clamor, una súplica. No sabemos lo que hacemos. Vamos a misa, sí, pero llevamos dentro pecado mortal, y nadie nos lo recuerda. Se habla del amor de Dios, pero no de su justicia. Se habla de misericordia, pero no de arrepentimiento. ¿Quién nos dirá la verdad? El Papa dejó el teléfono sobre la mesa. Esto no es una casualidad, dijo. Esto es una confirmación. ¿De qué? De que la misión ya no puede esperar. Ese mismo día, Marta despertó con una necesidad urgente de escribir. No sabía para quién ni con qué fin. Solo sintió que debía hacerlo. Tomó un cuaderno viejo, de esos que usaba para anotar la lista del supermercado, y comenzó a escribir. Fue como si algo dentro de ella guiara su mano. No inventó nada. Solo puso en papel lo que había visto en su propia vida y en la de tantos alrededor. Al terminar, tenía ante ella una lista. 12 heridas. 12 formas silenciosas en que los católicos se alejan de Dios sin saberlo. La llevó al padre Álvaro. Padre, no sé si esto tiene valor, pero algo me dice que debo compartirlo. Él leyó en silencio. Sus ojos se llenaron de una mezcla de tristeza y asombro. Esto no lo escribe cualquiera. Esto viene de una oración profunda. Entonces, ¿qué hago con esto? Déjamelo a mí. Sé a quién enviarlo. Una semana después, el Papa convocó a una transmisión especial. Iba a hablar directamente al pueblo, no a través de obispos ni comunicados oficiales. Las cámaras enfocaban su rostro sereno, pero su voz era firme, clara, sin titubeos. Queridos hermanos y hermanas, comenzó. Hoy no vengo a hacer un anuncio. Vengo a encender una alarma. Una que llevamos mucho tiempo ignorando. Habló de la carta sin nombre, de los testimonios que había recibido, y luego, con solemnidad, dijo: Quiero compartir con ustedes las 12 grietas del alma moderna. No para condenar, sino para abrir los ojos, porque si no vemos las heridas, nunca pediremos sanación. Tomó un papel. La lista era la misma que Marta había escrito. Primera herida: comulgar en pecado mortal. Lo más común, lo más grave. Muchos no saben que faltan a misa, cometen adulterio, guardan odio o viven en impureza, y aún así se acercan al altar. Pero el alma lo siente y sufre. San Pablo lo dijo: quien come indignamente el cuerpo del Señor se hace culpable de su sangre. Segunda herida: vivir la fe como costumbre, ir a misa sin rezar, repetir oraciones sin pensar, hacer lo sagrado sin amor. Esto enfría el alma, la vuelve indiferente y poco a poco, vacía. Tercera herida: falta de confesión sincera. Muchos van al confesionario como quien entrega una lista de supermercado, pero no se detienen a mirar su corazón. No hay dolor, solo rutina, y sin arrepentimiento verdadero, no hay perdón. Cuarta herida: impureza consentida, pornografía, masturbación, relaciones fuera del matrimonio, pensamientos alimentados con placer. El mundo lo normaliza, el alma lo sufre. Quinta herida: el resentimiento. Guardar rencor, no perdonar. Jesús fue claro: si no perdonan, no serán perdonados. Pero muchos siguen comulgando mientras odian en silencio. Sexta herida: indiferencia ante el pecado ajeno.
ver cómo alguien cae y no advertirle. Callar por quedar bien. Eso también es falta de caridad. Séptima herida. Vivir en pareja sin el sacramento del matrimonio. Muchos dicen, nos amamos. Dios lo entiende. Pero Dios nos ha dado un camino claro, y no se trata solo de amor emocional, sino de obediencia. Octava herida. Despreciar lo sagrado. Reírse del clero. Hablar mal de la Iglesia. Tomar a la ligera el nombre de Dios. Esto va erosionando la fe sin darnos cuenta. Novena herida. Supersticiones. Horóscopos, cristales, energías, rituales. Todo eso es abrir puertas al enemigo. No hay neutralidad espiritual. O estamos con Dios o no. Décima herida. Relativismo moral. Todo depende. No es tan grave. Cada uno decide. No. Dios nos ha dado mandamientos, no sugerencias. Undécima herida. Omisión del bien. Ver una injusticia y no actuar. Saber que alguien necesita ayuda y pasar de largo. El bien que no hacemos también se cuenta. Duodécima herida. Falta de dirección espiritual. Caminar sin guía. Tomar decisiones importantes sin consultar a Dios ni a nadie con autoridad espiritual. Así se cae, incluso con buenas intenciones. El Papa dejó el papel. Miró fijamente a la cámara. Estas son las heridas. Algunas tal vez te tocan. Tal vez todas. Pero no estoy aquí para que te sientas condenado. Estoy aquí para recordarte que aún hay tiempo. Que puedes volver. Que Dios no te quiere perfecto. Te quiere despierto. En su casa, Marta lloraba frente al televisor. No de tristeza, sino de un alivio profundo. Julián la abrazó sin decir palabra. Ahora entendía por qué ella había cambiado. Él también comenzaba a despertar. No sabíamos lo que hacíamos, susurró Marta. Pero ahora sí. Y no vamos a volver atrás, respondió Julián. En la parroquia del padre Álvaro, la lista se imprimió y se colocó en la entrada, junto a un cartel que decía: confesiones disponibles todos los días. No es tarde. Porque no lo era. Apenas comenzaba el verdadero camino. La capilla de la residencia papal estaba casi vacía. Apenas un par de velas encendidas y la tenue luz del amanecer filtrándose por una ventana alta. El Papa Leo XIV, arrodillado ante el Santísimo, no pronunciaba palabras. Solo respiraba. Solo escuchaba. Desde la transmisión en la que leyó las 12 grietas del alma, el mundo católico había empezado a moverse. Algunas diócesis reaccionaron con gratitud, otras con silencio tenso. No faltaron las críticas, pero también empezaban a llegar testimonios, cartas, mensajes, correos, almas que decían: esto me despertó, esto me salvó. Esa mañana, el Papa sentía que debía dar un paso más. No bastaba con identificar las heridas. Había que ofrecer una medicina, una práctica sencilla, concreta, capaz de tocar incluso al más frío. Se levantó, fue hasta su escritorio y escribió en un papel 3 palabras. Gracias. Perdón. Confío. No eran suyas. Las había escuchado por primera vez muchos años atrás, de labios de un anciano en un hospital. Pero ahora volvían a él como si el espíritu las soplara desde dentro. En España, en la pequeña parroquia del padre Álvaro, Marta se había convertido, sin quererlo, en una especie de guía para otras mujeres. No era catequista ni teóloga, pero hablaba con verdad. Con esa autoridad que solo nace de una experiencia viva. A veces, después de misa, algunas madres se le acercaban. ¿Cómo hiciste para volver a sentir a Dios? Y ella no hablaba de métodos, ni de técnicas. Me rendí, me dejé caer. Y cuando no sabía ni cómo rezar, empecé a repetir 3 palabras cada noche. ¿Cuáles? Gracias. Perdón. Confío. Aquella noche, en su hogar, Marta compartió esas mismas palabras con Julián y los niños. No como una imposición, sino como un juego sagrado.
Antes de dormir, apagaron la televisión, se sentaron en círculo en el suelo del salón y ella les explicó: Vamos a terminar el día con 3 palabras, solo 3, pero con el corazón despierto. El pequeño Marcos preguntó: ¿Por qué gracias primero? Porque todo empieza con gratitud, dijo Marta. Aunque el día haya sido difícil, siempre hay algo que agradecer. Luego añadió: Perdón, es porque todos fallamos, incluso sin querer. Y confío, porque aunque no entendamos todo, podemos confiar en que Dios está con nosotros. Y uno a uno, lo dijeron, sin solemnidad, sin complicaciones, pero con una verdad que se podía sentir. Mientras tanto, en Roma, el Papa convocó a una nueva rueda de prensa. Esta vez, breve, sin documentos. Solo él y su mensaje. En los últimos días he recibido cartas de todo el mundo, de jóvenes, ancianos, sacerdotes, madres, incluso de quienes estaban alejados de la fe. Me han dicho que necesitaban una forma concreta de empezar de nuevo, algo pequeño, pero real, y por eso hoy quiero proponer algo muy simple. Cada noche, al final del día, digan estas 3 palabras: gracias, perdón, confío. Hizo una pausa. No es una fórmula mágica, es una llave, una que abre el corazón a la gracia. Cuando das gracias, reconoces que todo es don. Cuando pides perdón, limpias el alma. Y cuando confías, descansas en Dios. Muchos no saben rezar. No importa. Digan esto, pero digan cada palabra de verdad. Las reacciones no tardaron. Algunos medios lo ridiculizaron. El Papa recomienda oración de 3 palabras. Otros se burlaron. Espiritualidad simplificada. Pero muchos entendieron, porque estaban cansados de complicaciones, de discursos. Querían algo que pudieran vivir, y lo empezaron a hacer. En hospitales, en cárceles, en habitaciones oscuras donde alguien lloraba solo. Gente que no tenía fuerzas para rezar un rosario, pero sí para decir 3 palabras desde el fondo del alma. Un domingo por la tarde, el padre Álvaro se sentó en el confesionario. No había anunciado nada especial, pero las personas llegaban. Marta, que ayudaba en la sacristía, lo notó. ¿Qué pasa hoy, padre? Él sonrió. Pasa que alguien se atrevió a decir la verdad. Y cuando se dice con amor, el corazón escucha. Una mujer joven, con rostro cansado, se acercó al confesionario. Llevaba meses sin aparecer por la parroquia. Se sentó, temblando un poco. Padre, no sé ni por dónde empezar. No te preocupes. ¿Estás aquí para volver a casa? Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Entonces solo di esto. Gracias, perdón, confío. La mujer las dijo, y algo se rompió, pero al romperse dejó entrar la luz. En Roma, Leo XIV escribió una carta privada que no leyó en público, pero dejó en los archivos. Una carta que hablaba de su misión y de lo que había visto. No fue una estrategia pastoral, fue una llamada. La Iglesia no se está muriendo por persecución externa. Se estaba vaciando por dentro, por el cansancio, la tibieza, la rutina, pero aún hay esperanza. Aún hay corazones que arden. Lo he visto en cartas anónimas, en confesiones inesperadas, en familias que rezan juntas 3 palabras cada noche. El Espíritu aún sopla, y mientras lo haga, no podemos callar. Una noche, Marta salió al jardín con Julián. Los niños dormían. Se sentaron bajo el cielo estrellado. Él la tomó de la mano. ¿Te das cuenta de lo que ha pasado con nosotros? ¿Qué? Que no volvimos a ser los mismos. Pero no por un milagro visible, sino por pequeñas decisiones. Por volver a lo esencial. A Dios. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Eso es lo que nunca nos dijeron de verdad. Que no se trata de hacer más cosas, sino de dejar que Dios entre. ¿Y ahora qué sigue? Seguir. Un día a la vez. Con gratitud. Con arrepentimiento. Con confianza. Los dos miraron al cielo. No había luces ni truenos,
solo paz. Una paz que no viene del mundo, ni de las emociones. Una paz que solo llega cuando el alma, por fin, se rinde al amor de Dios. Gracias. Perdón. Confío.